Y con quien estamos ahora, que ya lo anunciábamos hace un ratito, es con nuestro segmento de tecnología, de todo lo que ya no es que venga, está. Ricardo Neira, nuestro académico experto, ¿no es cierto?, en temas tecnológicos. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Ya vamos a la 10ª. Es que ya no es invitación, digo yo, porque tú eres parte acá de la casa. O sea, así como nuestros panelistas estables, y este es un segmento que a mí me encanta, porque hablamos de temas que son del momento, ya no es casi el futuro, es ahora, lo estamos viviendo. Tenemos un invitado que me digan cuando está conectado, estamos listos, estamos también, ¿no es cierto?, con un invitado, la verdad es que es sumamente versátil, lo conversábamos antes de entrar al aire. Bueno, es profesor, diputado, senador, mucho, pero ¿saben qué es geógrafo y doctor en sociología? Don Carlos Cantero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un placer de saludarles, que estén muy bien y gracias por la invitación. Hoy, don Carlos, muy versátil, muchas gracias por querer compartir y vamos a hablar justamente hoy día de sociedad digital para Chile. ¿Qué significa esta sociedad digital? ¿La estamos viviendo? ¿Esto de la pandemia nos ayudó a disminuir esta brecha que ya veíamos, por supuesto, que la teníamos? El país venía con dificultades en adaptabilidad a la sociedad digital antes de la pandemia. Y la pandemia fue, ¿cómo podríamos graficarlo? Como el Titanic, que de repente choca con un iceberg y toda la gente cae al agua fría, ¿cierto? Y no estaban preparados, no habían suficientes botes, etc. Bueno, esto es exactamente lo mismo. La gente chocó con la pandemia y cayó a la sociedad digital, al mundo digital, y eso ha generado problemas de adaptabilidad muy serios. Eso está generando también una segregación de gente que es exitosa en la nueva sociedad y otros que se están quedando, pero muchos que se están quedando al margen, en la periferia, y entonces el desafío de adaptabilidad a la sociedad digital alcanza a las personas, a las organizaciones, a las empresas, a los territorios, a los cuerpos colegiados que dirigen regiones, por ejemplo, o comunas. Esto no tiene que ver solo con la política pública, sino también tiene que ver con la gestión en los ámbitos más cercanos en la localidad, como las municipalidades también, por ejemplo. Oye, que eso es interesante, los territorios, Ricardo, para que también vayas conversando con nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos democracia también en una sociedad digital? ¿Cómo democratizamos? Porque como dice Carlos, que hablaste, fue como un chapuzón que nos pasó la pandemia. Correcto. Los que somos madres y que tuvimos que hacer esto, teníamos que tener todos los computadores, por supuesto ya no uno, sino que toda la cantidad de hijos con computador o algo, una tablet, lo que sea, porque si no quedaba fuera, ¿no es cierto?, de las clases. Y no era fácil, sobre todo que muchos no estábamos ganando ni uno, porque nos quedamos, ¿no es cierto?, sí, pues cumpliendo otros roles también. Exacto, entonces fue súper complejo. ¿Y cómo hacemos esta democratización? Bueno, yo creo que el gran desafío hoy día para el país, para los estados como Chile y otros países, es la democratización. Al voto democrático, al voto electrónico, a la participación, y esto nos permitiría generar una democracia no representativa, sino que una democracia participativa. Bueno, Carlos, buenos días, Carlos, te saludo. También Carlos ha escrito muchos libros sobre la sociedad digital. Y se ha adelantado un poco. Yo recién comentaba, antes de entrar a la grabación, que con Carlos Cantero, varios años atrás, él fue el impulsor del Congreso de Futuro. Él estuvo en la génesis del Congreso de Futuro, que después, obviamente, ingresó el senador Guido Girardi y la impulsó también, ¿no es cierto? Pero el generador de la idea fue Carlos Cantero. Mira, Carlos, visionario Carlos. El Congreso de Presente y Futuro se va a llamar ahora. Yo hace muchos años, ya unos 12, 14 años, que vengo trabajando, bueno, entre otros con Ricardo Neira, cuando él estaba en el ámbito universitario, ahora está más en el emprendimiento privado, pero sigue en el ámbito de la educación, la formación de capital humano, y siempre hemos estado vinculados a este tema, y la verdad es que a mí me provoca tal desesperación, me provoca tal ansiedad. Por ejemplo, el primer libro lo escribí hace unos 10 años atrás, Sociedad Digital, Razón, Emoción. Todos mis amigos llegaron al gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, gente de la más íntima confianza mía, y la verdad es que no hicieron nada, no se dieron cuenta, no tomaron conciencia
de la urgencia de esta temática. Pero el problema es que hasta el día de hoy tampoco hay mucha conciencia, o sea, no hay personas encargadas de estas temáticas, no hay políticas públicas claras. Acabas de recordar tú el drama que fue adaptarse a las clases virtuales, al e-learning, como se le llama en el ámbito internacional. Y finalmente, tal como tú lo describías, las mamás tuvieron que empezar a hacer prácticamente la implementación de políticas para poder lograr que sus niños, con un pedacito de banda ancha, con un teléfono inadecuado a veces, con un computador inadecuado, todos los niños tuvieran acceso a esas clases, con profesores que estaban haciendo un esfuerzo titánico para poder, porque no había política pública, titánico para poder entregar esas clases sin preparación, sin formación, sin computadores, algunos de ellos, sí, con un teléfono. Entonces, realmente el problema está en que en la parte técnica se dice, hay algunos que van quedando en la vereda de los perdedores. Malo el nombre porque en realidad van quedando rezagados, ¿verdad? Mientras otros siguen avanzando. Y lo que ocurre en definitiva es que los que avanzan se van quedando con las máximas cuotas de poder. Y hoy día son muy pocos los que tienen las cuotas de poder, los que tienen las bolsas de dinero, los que están creando la industria digital, y la gran mayoría se está quedando rezagado. Y Chile se está quedando muy, muy rezagado. Su educación es francamente una educación de muy mala calidad. Hay que decirlo con todas sus letras. Cueste lo que cueste y moleste que moleste, la educación chilena es verdaderamente de pésima calidad y muy poco vinculada. De hecho, el Ministerio de Educación es el principal obstáculo a la incorporación de la cultura digital en nuestra sociedad. Lo digo porque he sido muchos años autoridad pública y siempre el talón de Aquiles estuvo en el ministerio. De hecho, en el mundo hoy día hay una gran virtualidad en materia de educación básica, media y universitaria, y en Chile tenemos serias dificultades para avanzar en esa línea. Nadie dice que solo debe ser educación digital. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debe haber una actitud de convergencia híbrida, ¿verdad? Presencialidad cuando sea necesario, pero también mucha virtualidad cuando se justifica, y se justifica al menos en la mitad del tiempo que el niño pasa en la sala de clase. Mira, es muy interesante lo que dices tú, Carlos, y yo quisiera decirte, tú dices no había políticas públicas, y no hay políticas públicas, o sea, no hemos avanzado nada en eso a pesar de la pandemia, y como bien dices tú, muchas mamás, muchos papás tuvieron que ver cómo se arreglaba este tema, porque no es justo que un niño tuviera el computador y la otra no tenía clase. Entonces fue un tema bien complejo que la verdad es que tampoco se ha discutido tanto y tampoco se resolvió, no hubo nadie que lo resolviera externamente. Además, bueno, algunos municipios, ¿no es cierto?, arreglaron el tema de entregar algún tipo de computador, pero claro, no se ve un tema macro, porque muchos piensan que, por ejemplo, los colegios privados, o sea, hay mucha gente que tuvo que sacarlos de los colegios privados porque simplemente no tampoco daba la posibilidad de seguir pagando sin producir, ¿te fijas? Entonces, eso tampoco se observa más allá, porque aquí como que dicen, no, a esta clase nunca le pasa nada, o la clase media, y ellos siempre tienen que arreglarse, y eso no es tampoco tan así. Eso es interesante de discutirlo, Carlos. Tú además que estuviste tantos años al servicio, ¿no es cierto?, siendo alcalde, después diputado, después senador. Obviamente no es fácil ese ambiente de leyes, de generar políticas públicas, de tratar de influir positivamente en la comunidad. Así que qué interesante, porque tomándonos de eso, ¿no es cierto?, hablamos de una crítica constructiva al Estado, a los gobiernos que vienen para tomar esta posta, que no es fácil. Quizás para encauzar adecuadamente la conversación y darle el pase a Ricardo para que también aporte, sería bueno decir que en contexto general lo que está ocurriendo es que ha cambiado un ethos. Ha cambiado el ethos, pero el problema es que cuando cambia el ethos, que está habitualmente muy vinculado a la tecnología, ¿por qué cambia el ethos? Porque pasamos de la sociedad industrial a la sociedad digital. Puede tener otros nombres porque algunos ya están en la sociedad de la singularidad, ¿verdad? Que es la convergencia de la inteligencia humana con la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y otras tantas herramientas que están surgiendo. Pero bueno, cambia el ethos. Pero cuando cambia el ethos, cambia la ética,
cambia la estética y cambia la emocionalidad. ¿Qué significa eso? Que cambia lo que es bueno y es malo, lo que es bello y es feo, y cambia la emocionalidad. ¿En qué emoción yo vivo? ¿Qué podría decir respecto de esto? Yo creo que estamos viviendo una profunda crisis ética en todos los frentes, en todos los ámbitos. Hay un problema también de qué es hermoso y qué es feo hoy día en lo valórico, en lo ético, incluso en la parte de ornamento. Hay un estilo particular hoy día que a mí por lo menos no me agrada mucho. Y después en la emocionalidad, si yo les preguntara a todas las amigas y amigos que están a lo largo del país escuchando esta conversación, desde el punto de vista del pato se llama eso, la emocionalidad. ¿Usted vive en una emoción de la confianza, querida amiga, querido amigo, o usted vive en una emoción de la desconfianza? Bueno, todos estos elementos son los que hoy día están insertos en este proceso de cambio, y por eso que es tan interesante que una estructura como esta, que es la mejor expresión de lo que es la sociedad digital, ¿verdad? Que logran articular un canal de televisión y armar una red, network, de la sociedad de nodos, han pasado a la sociedad de redes y están comunicando por la multimedialidad. Bueno, esto es la sociedad digital. Ricardo. Esto es la sociedad digital, Ricardo. Sí, la sociedad digital tiene mucha interacción hay que ver no solamente el ámbito tecnológico, sino que también los grandes desafíos de la educación. Hoy día estamos, como decía Carlos, estamos a punto de llegar a la sociedad de la singularidad, es cuando la inteligencia artificial es capaz de pensar y razonar como el ser humano. Entonces, ¿a qué vamos? Nosotros vamos con la tecnología. También habló algún caso de Leto, también hay que ver del punto de vista de la ética, de la belleza, ¿no es cierto? La belleza, Hegel planteaba claramente que la belleza es la búsqueda de la verdad. Y en la búsqueda de la verdad también va el sentido de generar esta sociedad digital pensando no solamente en la tecnología, en la educación, en el ámbito sociológico y en el ámbito cómo va a impactar a esta comunidad con el propósito de ser mejores, de ser en una convivencia que permita un desarrollo, no un crecimiento, sino con desarrollo personal y también de esta nueva sociedad que nos emerge. Me gustó también este tema de que habla, ¿no es cierto?, del tema de la belleza, del tema de la emoción. Mucho tiempo también, y lo hablamos la semana pasada con el decano, ¿no es cierto?, de una de las universidades más importantes de acá de Chile, ¿no es cierto?, decíamos, ¿qué es lo que yo busco como formar a mis profesionales? Y yo decía, bueno, se dice, ¿no es cierto?, que una persona que es mala persona no va a llegar nunca a ser un buen profesional. Es importante también el tema de que ahora sí hablemos de las emociones, de que no sea algo aparte, que se empezó, yo me imagino, con el tema de la inteligencia artificial que dio vuelta, ¿no es cierto?, o sea, inteligencia emocional, ¿no es cierto?, que dio vuelta lo que antes no se consideraba a lo mejor. Y ahora es un profesional integral, y como también me quedó dando vuelta un poco, Carlos, abriendo este tema del debate y ver cómo disminuimos esta brecha, que lamentablemente la educación aquí es mala. Y se pueda tapar, se quiere tapar, o se hace una diferencia entre la privada y lo público. La pública está años luz de la privada y la privada también es mala. Entonces, hay un tema aquí que hay que ver como en globalidad, cómo estamos generando estos profesionales del futuro, porque es ahora donde hay que tomar y ver todo esto no separado. El tema de la emoción, el tema de las capacidades, el tema de poder potenciar a los niños desde muy pequeñitos y no estandarizarlos, que es la educación que nosotros también vivimos, ¿no es cierto? Debería ser súper distinto lo que están viviendo ellos, y eso es lo que yo no logro ver, Carlos. Bueno, lo primero que yo quisiera complementar a lo que se ha estado diciendo es que hay que entender que se está produciendo una brecha que va a ser muy difícil de abordar. Es una brecha que por un lado tiene una vertiente digital. Hay algunos que están ingresando a la sociedad digital y una gran mayoría que se está quedando afuera. Hay otros que están en un carácter de usuario solamente, mientras otros generan riqueza con estos sistemas o acceden al poder. Claro. Esa brecha digital, en Chile no hay claridad de estos temas porque no se conversan, porque las autoridades son bastante ignorantes en esta temática. Está agudizando la brecha generacional. Y es por eso que vemos que los jóvenes tienen
otros valores. Por ejemplo, no les gustan los emblemas patrios, lo han dicho a todos los vientos, que quieren sacar la bandera, que no quieren himno nacional, que no quieren policía, que no quieren a Baquedano en la plaza, en el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero además tienen otros valores. Tienen otros valores como, por ejemplo, el tema de la vida, el respeto a la vida, el derecho al aborto, cómo abordar esas temáticas. Pero esos son los temas ya casi del pasado, son temas que ya están añejos. No lo hemos resuelto. Imagínense entonces cuánto retraso tenemos respecto de otros problemas. ¿Qué vamos a hacer con la biotecnología? ¿Qué vamos a hacer con la nanotecnología? ¿Qué vamos a hacer con la manipulación genética que ya se está dando en estos minutos? ¿Es legítimo que un padre diga yo quiero que mi hijo sea bueno para las matemáticas? Prepárenlo, condiciónenlo genéticamente para ser matemático, músico. ¿Es legítimo eso? ¿Es legítimo que alguien diga no, yo quiero gente violenta porque yo necesito gente que tenga agresividad, que quiero dominar a otros? ¿Es legítimo éticamente esta situación? Pregunta. ¿Es legítimo que los países casi no tengan ni una palabra en materia de regulación de estos temas porque los están regulando en otras partes, en organismos internacionales, como está pasando con el tema de los derechos humanos, que Naciones Unidas hace cosas que a mí me parecen francamente disparates? Si, disculpen el lenguaje, pero lo voy a decir con claridad para que el amigo en su casa entienda claramente. Naciones Unidas, en mi opinión, está cometiendo barbaridades. Están actuando como soberanos imbéciles. Le voy a explicar por qué. Mueven a la gente y dice que tiene derecho a migrar. Y yo le digo a los agentes de Naciones Unidas, ineptos, el principal derecho del ser humano es vivir donde nació, donde tiene su familia, donde tiene su casa. Eso es lo que hay que cautelar desde las Naciones Unidas. No, ellos están cautelando el derecho a que millones de seres humanos arranquen de los espantos que tienen. Entonces, estamos con un problema ético, querida amiga y queridos amigos, a lo largo del país, y no hay reflexión, no hay pensamiento, no hay compromiso respecto de estas temáticas, y muchas veces actuamos con desdén, con banalidad. Es decir, no nos hacemos cargo de la problemática y entramos, y con esto termino, en un proceso que yo llamo la normosis. Es un concepto nuevo que se ha aplicado al ámbito de las ciencias sociales, porque normosis es normalizar lo que es completamente anormal. Ya. Y esto surgió cuando se verificó que se autorizó fumar y terminamos, ¿se acuerdan ustedes que terminamos fumando en los buses, en los aviones, en la clínica? Usted estaba internado en la clínica y usted estaba fumando, estaba autorizado. Eso se llama normosis y eso es lo que ha pasado en la sociedad contemporánea. Qué increíble. Bueno, y lo de las Naciones Unidas, un día vamos a invitar a Carlos para que hablemos específicamente de eso, que es un gran tema. Yo, no sé, bueno, a título personal he sido muy crítica de que existe ese organismo, no entiendo por qué. Bueno, pero eso es otro tema interesante que vamos a discutir en otro momento, Carlos. Bueno, dijiste muchas cosas muy, muy interesantes y seguramente hay muchos temas que no se tocan, no se hablan, por eso es tan bueno que venga Ricardo todas las semanas a que nos empecemos a preguntar más, que no demos las cosas por normalizadas o que de repente nos falta eso de preguntarnos más. El ramo de filosofía antes era muy importante. Correcto. En los colegios. Y sabes que voy a tomar algo quizás que podríamos, no sé si vamos a alcanzar a desarrollarlo hoy día, pero interesante el tema de lo que dice lo que estamos viviendo. Quizás Chile, lamentablemente, estamos quedándonos en estas brechas que no se ven democratizadas y no vemos esa democracia ni siquiera cerca. Y quizás nos vamos a preguntar, hablamos del metaverso, hablamos de otras formas de educarse, de otras temáticas que deberían tocar, ya estamos viéndolos con universidades mucho más desarrolladas en otros países, ¿no es cierto? Y me pregunto algo que quizás puede ser tema de la próxima semana, que es el tema, por ejemplo, de qué va a pasar con, ya que estamos con el tema de la inteligencia artificial, de robots que quizás van a racionalizar, con el tema de los derechos. Eso se planteaba con Philip K. Dick hace muchísimos años atrás, ¿no es cierto?, con Blade Runner, la película, que en el fondo te plantea eso, de qué pasa con los derechos que van a tener seres que quizás van a ser creados y que puedan racionalizar. ¿Van a tener derechos?
o no los van a tener? Eso es interesante y es una pregunta actual que se planteó en los años 70 y ahora la volvemos a dar vuelta en esto también de la sociedad digital y que estamos aquí viviéndolo. Sí, mira, tú tienes toda la razón, Verónica. Lo que sucede es que la sociedad digital tenemos grandes desafíos que nos están golpeando hoy día en el día a día. Por ejemplo, como enumeraba Carlos, ¿no es cierto?, la nanotecnología. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la nanotecnología? ¿La vamos a regular? El tema de la incorporación de los chips en el cyborg, ¿no es cierto? En el tema de cómo va a controlar la mente la inteligencia artificial. Vamos a colocarnos chips quizás que van a permitir controlar la mente. La inteligencia artificial, en la robotización, ¿no es cierto?, en conjunto con eso nos van a reemplazar quizás en unas décadas más próximamente al ser humano. Y de eso debiera estar en la gran idea marco de la Constitución, como también en las nuevas leyes, porque eso es lo que vamos a tener. O sea, hay una ley que se reguló sobre el tema de la regulación de la mente, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías que se van a incorporar. Esos son los grandes desafíos en los cuales debemos estar dando respuestas, como bien dices tú, filosóficamente. El modelo socrático, que Sócrates le hacía preguntas y la persona empezaba a responder. Así debe ser la sociedad. Y porque lo planteó también Carlos, o sea, va a ser legítimo decir, oye, yo estoy esperando una guagua y quiero que sea ingeniero. Claro. Entonces necesito que sea full matemática. Eso va a ser legítimo. Yo me planteo un poco ya no lo que estamos viviendo ahora, que ya es injusto. No todos accedemos al tema digital, no todos tenemos la tecnología, no todos tenemos la visión. Los colegios tampoco están formando, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, a niños del futuro ni ciudadanos del mundo. Ese es un tema y es un gran desafío que tienen todos y tenemos todos. Quiero agradecer a Carlos Cantero. Carlos, ha sido un gusto conocerlo y espero tenerlo en otro minuto también. Aquí, ojalá, tratemos. Encantado, felicito la iniciativa. Hoy ha cambiado la forma de comunicar y no todas las organizaciones están respondiendo a eso. Y yo felicito a la Televisión Nacional Evangélica y hago un llamado para que les apoyen para poder constituir una red. La televisión en general es televisión basura. La televisión abierta en general está entregando antivalores. Por eso que es tan relevante que instituciones como la Televisión Nacional Evangélica, ojalá haya una televisión nacional católica, judía, budista, ojalá que la masonería tenga también canales. Yo creo que realmente ustedes están marcando la ruta y están dando ejemplo de lo que hay que hacer para adaptarse a la sociedad digital y por eso que los felicito y muchas gracias por la invitación. Y a Ricardo, el abrazo fraterno, amigo de tanto tiempo, de tantos años, y siempre él empujando y siempre abriendo rutas en el ámbito de este proceso de adaptabilidad en el que ojalá la menor cantidad posible de gente se quede atrás, ojalá todos avancen y para eso el llamado es a la autoridad pública, para que hagan políticas públicas que permitan enfrentar los procesos de adaptabilidad a esta nueva sociedad que emerge, que es la sociedad digital. Abrazos fraternos y hasta pronto. Muchas gracias, Carlos, y seguramente que vamos a estar conversando muy pronto, agradecidos por la disposición y de plantear temas tan interesantes que la verdad es que qué bueno que nos estamos preguntando cosas. Este es un espacio chiquitito, ojalá creciera más, que también a usted le interese. Tratamos de plantear en poquitos minutos, ¿no es cierto?, quizás inquietudes que usted también tiene. Gracias, Ricardo. Gracias, Verónica. Como gracias siempre. Por la invitación. Sí, de todas maneras. Y bueno, y hay una cosa que vamos a dejar como mensaje porque nos vamos a ir a comerciales, en 2 segunditos volvemos y decimos que la inteligencia se basa en ¿qué? En la adaptabilidad. Mientras más puedas adaptarte a los cambios, eres un ser más inteligente, todos lo somos. Nos tenemos que adaptar a muchos cambios, nos ha tocado duro estos años. Así es que con ese mensaje nos vamos a comercial y volvemos de inmediato.